Buenos días. Bienvenidos. Si quieren tomar asiento, así empezamos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todo el equipo de Merck, en particular al doctor Emiliano Vicio, al doctor Montes, a Vicky, que anda por ahí, a Rocío, en fin, a todos, por la posibilidad de hacer este simposio y en particular por facilitar la presencia de nuestro queridísimo amigo, el doctor José Luis Blanco. José Luis es de la casa, así que lo va a presentar Emiliano. Yo lo único que te quiero decir, José Luis, es que siempre es un honor tenerte. Así que si querés pasar acá arriba. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación y por aceptar participar de nuestro simposio. Gracias a todos por venir un viernes tan temprano. Es un placer que estén acá compartiendo este simposio con nosotros y es un placer, como decía Isabel, tenerlo a José Luis Blanco, que es un amigo ya de muchos años. La gran mayoría de ustedes lo conoce. José Luis, bueno, viene seguido a la Argentina. Este año ya vino varias veces, por suerte, y a todos nos encanta siempre que viene escucharlo. Por ahí, para los que no nos conocen, les hago una breve presentación. José Luis es doctor en medicina, él trabaja en Barcelona en el Hospital Clínic, en el centro de la ciudad, en el servicio de infecciosas. Y él es experto en enfermedades infecciosas y en HIV, y una de sus áreas de interés y de mayor expertise es la resistencia del VIH, tema sobre el cual tiene publicados muchísimos trabajos científicos como autor y como coautor. Trabaja también y fue una de las primeras personas en Europa y en el mundo en trabajar en salud anal y HIV, de lo cual también aprendimos mucho de él, así que es un placer que José Luis está acá. Y bueno, yo creo que él también le gusta venir un poco como gratitud que nosotros les prestamos a los catalanes, a Messi, y bueno, tal vez en return él viene y nos enseña un poco su conocimiento. Así que muchísimas gracias, José Luis. Los dejo con él y gracias a ustedes por estar presentes. Bueno. Buenos días a todos. Bueno, Isabel ya y Emiliano lo ha comentado. Yo soy, no sé si decir catalán, español, no sé exactamente ya cómo definirme, y menos a partir de este lunes. Yo creo que yo soy apátrida, o sea, ya no soy ni catalán ni español porque reniego completamente lo que estoy viendo que está ocurriendo en mi país, pero en cualquier caso lo que sí que soy, en eso no ha habido modificaciones, porteño de adopción por un montón de cosas. Aquí me unen a Buenos Aires y a Argentina. Lo primero es un afecto especial que tengo, no sé, yo creo que los españoles en general nos sentimos como en casa, ¿no? Aquí. Y luego tuve una novia argentina, eso, en fin, como podéis entender, marca, ¿no? Y luego muchas más cosas, amistades de hace muchos años, muy buenas amistades, de las que me enorgullezco por las que me encanta venir. Hoy es el cumpleaños de mi hija pequeña. O sea, he llegado y me voy ahora dentro de unas horas, pero a Isabel nunca le podría decir que no. Solo fallo si el avión falla, ¿no? Que fue lo que ocurrió hace unos años, que me acuerdo que me invitó y no pude estar aquí, pero si no, es difícil que ante una invitación de Isabel le diga que no. Quería agradecer a Emiliano y a MSD pues, el que hayan, como dice Isabel, hecho posible que esté aquí. Y no solo eso, sino la independencia absoluta en lo que os voy a presentar. Lo que os voy a presentar, Emiliano no lo ha visto. No sé si esto te puede acarrear algún problema desde el punto de vista interno, ¿no? Porque de todo este control que muchas veces se hace de todo el material por los laboratorios, no lo ha visto. Yo prácticamente lo he acabado ayer. O sea, esta es una presentación completamente nueva, no he hecho nunca una presentación así, y decidimos esta presentación un poco Isabel y yo hablando de qué podríamos hablar desde el punto de vista de resistencias, una actualización, pues me parecía que era especialmente interesante lo que os voy a comentar ahora, con todas las limitaciones que puedo tener por mi estado mental afectivo, por lo que estoy viviendo, viaje y todo lo demás, y que es la primera vez que presento esto, pero creo que es muy interesante. Y creo que es muy interesante porque lo que voy a mostraros un poco traduce lo que creo yo que es, desde el punto de vista de resistencias,
algo o de las cosas que más interés puede suscitar y más importancia tiene a nivel de resistencias y veréis por qué es así. Bueno, después de este conflicto de intereses os muestro un poco los aspectos que voy a tratar, ¿no? Lo primero que voy a hacer va a ser una pequeña introducción muy rápida de resistencias y la idea que yo tengo el día de hoy es mostraros la importancia que tiene el análisis de resistencias no en pacientes que fracasan, sino en pacientes suprimidos, ¿no? Que es un poco como resistencias, pacientes suprimidos. No, pues fijaros, o sea, yo creo que yo recibo muchas consultas, aparte de mis compañeros del hospital, cuando tienen problemas desde el punto de vista de análisis de pacientes con resistencias por fracaso virológico, pero la mayoría de las consultas que estoy recibiendo ahora es en pacientes suprimidos. ¿Vale? Yo creo que todos nosotros tenemos un porcentaje altísimo de pacientes con supresión virológica. Tú puedes decir, ¿qué importancia puede tener el tema de las resistencias en un paciente con supresión virológica? Pues lo tiene, porque hay un porcentaje importante de estos pacientes que en un momento dado, por un motivo o por otro, puede ser o podemos entender que es importante hacer una modificación del tratamiento. Y el hecho de que el paciente haya hecho esquemas previos, fracasos previos, hace que tengamos que tener mucho cuidado y hacer un análisis muy en profundidad del paciente desde el punto de vista de esquemas previos, resistencias potenciales a esquemas previos, antes de decidir un cambio de tratamiento, puesto que esto nos puede condicionar que ese tratamiento deje de ir bien. Entonces, gran parte de las consultas que recibo son, oye, José Luis, tengo a este paciente indetectable, pero coño, le quiero cambiar esto, pero fíjate que ha hecho estos esquemas previos, tiene un estudio de resistencias aquí, pero luego también fracasó a esto. O sea, yo creo que es una situación que es tremendamente interesante y bastante más compleja de lo que es decidir un tratamiento de rescate en un paciente que hace un fracaso virológico, en el que tú tienes un fracaso virológico, un estudio de resistencias, analizas las cosas y decides el cambio de tratamiento antirretroviral. Aquí no, aquí tienes un paciente indetectable en el que, por el motivo que sea, ahora lo veremos, decidimos cambiar el tratamiento. En algunos puede ser tremendamente sencillo, pero en otros puede tener una complejidad mucho mayor, como veréis, que lo que es la decisión de un tratamiento de rescate en un paciente que hace un fracaso virológico, ¿no? Entonces, hablaremos del cambio de tratamiento en diferentes escenarios, en un paciente sin fracasos previos, que hemos dicho que es sencillo, y luego en otros pacientes que han podido tener fracasos previos. Entonces, por una parte tenemos que el virus tiene una capacidad, y todos lo sabemos, extraordinaria de generar resistencias, y eso está en relación con diferentes aspectos que son intrínsecos al VIH. Es un virus que replica mucho, quien se encarga de hacer las copias, la transcriptasa inversa, comete muchos errores, lo cual favorece la selección de resistencias. El virus puede recombinar y hay incluso mecanismos propios como ApoB que pueden favorecer incluso algunas mutaciones, ¿no? Todo esto hace que tengamos un virus tremendamente variable, ¿vale? Hasta ahí todos lo tenemos claro. Hay un problema añadido, que es lo que condiciona toda esta dificultad que tiene el cambio de un tratamiento en un paciente indetectable que ha hecho fracasos previos. Y viene condicionado fundamentalmente por esto, y es que el VIH, como todos sabemos, integra su material genético en el cromosoma de las células, lo cual quiere decir que toda la información que puede ir acumulando a lo largo del tiempo desde el punto de vista de resistencias va a quedar archivada, va a quedar perfectamente recordada ahí en un compartimento en el que no podemos actuar farmacológicamente. Entonces tenemos un virus que genera resistencias con facilidad y que encima las recuerda, y las recuerda muy bien. Es como la memoria de un elefante, ahí quedan. Al menos eso es la idea que tenemos en estos momentos, ¿no? Y por otro lado tenemos un poco lo que muestra esta diapositiva. Es una diapositiva que he modificado un poco de José María Gatell y en la que describe un poco cuál es más o menos la consulta que todos tenemos. Y la estamos comparando con el año 2005. En el año 2005 teníamos que había en tratamiento más o menos un 70% de los pacientes, había un 20, un 30%, sería un 30% porque si no la suma no sale, de pacientes sin tratamiento antirretroviral, pues porque las directrices no marcaban empezar el tratamiento en aquella época, ¿no? Cuando se empezaba el tratamiento antirretroviral, lo que ocurría es que, y todos lo sabéis, teníamos un porcentaje de pacientes, estamos hablando año 2000, 2001, 2003, teníamos un montón de pacientes en fracaso virológico. De hecho, había algunos que los manteníamos en fracaso con niveles de replicación no muy altos siempre que mantuviesen la situación inmunológica, ¿no? Esto ha cambiado. O
O sea, y la situación, aunque pone aquí futuro, puede ser actualmente no tendríamos incluso pacientes sin tratamiento. Estamos hablando de pacientes que conocemos que tienen una infección por VIH. Quizá el puntito esto sería, para mí, desde mi punto de vista, aquel paciente que no quiere empezar tratamiento antirretroviral, en cuyo caso nunca lo empezaría, ¿no? Pero la situación luego que nosotros vemos una vez que empezamos el tratamiento antirretroviral sería este. La mayoría de los pacientes están con carga viral indetectable. Con lo cual, lo que estamos hablando, lo que vamos un poco a discutir en esta próxima media hora, que es cómo manejar un paciente en el que cambio la medicación, pero es esto. O sea, nosotros ahora cuando entra un paciente en la consulta, salvo quizá la mía, que es muy especializada y me mandan muchos pacientes en fracaso, ¿cuántos de vosotros en la consulta, en una mañana normal, ve un paciente en fracaso virológico que no haya abandonado el tratamiento? Es excepcional, ¿no? Sin embargo, en los pacientes con una respuesta virológica puede haber situaciones que nos obliguen al cambio de tratamiento. Esto que estáis viendo aquí serían datos de la cohorte de mi hospital a lo largo de estos años. Fijaros que aquí estáis viendo el porcentaje de pacientes que cambian la medicación en un año. En amarillo veríais pacientes que cambian por fracaso virológico, es decir, y cada vez esto van siendo menos, ¿no? O sea, pocos de los cambios que hacemos es porque el paciente haya hecho un fracaso virológico. Sin embargo, cambiamos por toxicidad, la columna en rojo, o cambiamos por simplificación. Únicamente por simplificación, porque el paciente viene y nos dice, oye, que estoy oyendo que hay pautas mucho más cómodas, ¿por qué no me modificas un poco? Yo sigo tomando muchas pastillas, eso lo vemos en la consulta. Hay algunos pacientes que decimos, esto es posible, y a otros decimos, oye, en tu caso esto es imposible, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es una situación que se nos plantea. Y las guías son muy conscientes de eso. Estas son las guías de GESIDA, las guías de mi país, que en la parte del cambio de tratamiento yo creo que tienen mucho que decir. Y tienen mucho que decir porque gran parte de los estudios de switch, de cambio de tratamiento antirretroviral que se han hecho a lo largo de la historia, en el tratamiento antirretroviral muchos han partido de investigadores españoles, desde el NEFA de Esteban, los estudios de monoterapia, los OK, hay un montón, el ATACIP, hay un montón de estudios de switch que se han hecho de España, con lo cual yo creo que las guías de la GESIDA no es por nada, pero creo que tienen criterio a la hora de hablar de esto. Entonces, dentro del cambio de tratamiento se habla de cambio proactivo. Bueno, el cambio proactivo nadie lo cuestiona. O sea, si yo le doy medicación a un paciente y viene al cabo de 5 días porque se encuentra mal, con un efecto que es claramente atribuible al tratamiento, pues es obvio que tenemos que cambiar. Pero hablan también de cambios reactivos. Y el cambio proactivo, sería al revés. Reactivo sería el que os acabo de decir, disculparme, y proactivo sería un cambio en el que el paciente viene, estás con carga viral, estás bien, parece que todo está bien, pero ves diferentes motivos que te llevan a pensar que vale la pena cambiar la medicación al paciente. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de comorbilidades que dicen, oye, tengo que ser más agresivo a nivel del perfil de lípidos y eso me obliga a modificar el tratamiento que está llevando. Me da igual el motivo que sea. Y estos cambios proactivos se plantean y se hacen. Y además, las guías dicen, el médico no debe asumir que un tratamiento antirretroviral es óptimo para su paciente solo porque la carga viral esté suprimida. Es decir, tenemos la obligación no de, oye, carga bien detectable, hasta mañana. No, oiga, mire, cállese y hasta dentro de 6 meses. No, tenemos que escuchar y encima tenemos el conocimiento como para decir, oye, que con esto que está tomando y estos problemas que tiene o con esta información que hay de esta toxicidad potencial que hay a este nivel, pues tengo la posibilidad de modificar el tratamiento para evitarla en un futuro. Es decir, es una obligación y así lo plantean las guías. Eso es muy importante. Pero un aspecto que es fundamental es que no tenemos tampoco que volvernos locos, porque con todo esto del cambio de medicación y la simplificación, llega un momento que parece que el objetivo del tratamiento es que el paciente esté tomando una pastilla. O sea, es como que, no, el objetivo del tratamiento es que el paciente esté con carga viral indetectable. ¿Vale? Que tome menos medicación es bueno, está claro, ¿no? Porque va a hacer más cómodo al paciente que tome la medicación, va a mejorar la adherencia, va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar diferentes cosas. Pero no creo yo que sea algo tan importante. Desde luego, el objetivo real del tratamiento antirretroviral es mantener la supresión virológica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que estamos hablando de tener en cuenta las resistencias en pacientes con supresión virológica, ¿no? Y esto, pues parece que acabamos de ver en esta pequeña introducción que he hecho que tiene sentido, ¿no? Y que realmente es un problema que yo creo que tenemos todos en la consulta.
Vale, entonces, situaciones en las que nos podemos plantear un cambio de medicación. Hay una situación que es tremendamente sencilla, ¿vale?, a la hora de manejar, que sería un paciente que empieza una primera línea de tratamiento, que está con carga vía indetectable y en el que yo planteo un cambio de medicación, pero nunca ha hecho un fracaso virológico ni tiene mutaciones de resistencia, ¿no? O sea, esto yo creo que sería un paciente pues muy sencillo. Y por ejemplo, os he aprovechado, además son pacientes que he visto o este lunes o el viernes, pacientes que he visto muy recientemente en los que esta situación se ha podido dar y los traigo un poco aquí de ejemplo para que me sirvan de guía a la hora de luego dar un poco directrices más generales, ¿no? Fijaros, este es un paciente, Antonio es un chico de 32 años con infectado por relaciones sexuales no protegidas con hombres, diagnosticado cuando era muy jovencito, tenía 24 años cuando se infectó, ¿vale? En cualquier caso, empieza tratamiento antirretroviral en el año 2014, tenía una carga viral bajita con eviplera, hace un excelente control virológico, es un chaval sano, gimnasio, o sea, de estos que cuando vienen a la visita, más que nada comentas cosas más personales o que no en cuanto a los datos suyos, porque viene desde hace un montón de tiempo con todo perfectamente bien. Bueno, todo menos una función renal, unos niveles de creatinina que tiene un poquitín altos, ¿vale? Entonces, hay un perfecto control virológico inmunológico, hay un discreto aumento de la creatinina que se empieza a ver poco después de iniciado el tratamiento antirretroviral con un túbulo que es normal, es decir, tiene un fosfato en sangre que es normal, tiene una glucosuria que es negativa, un cociente proteínas creatinina, incluso una N-acetilglucosamina, todo el túbulo me dice que es completamente normal, pero hay una creatinina que, fijaros, ¿no?, siempre está ahí un poco alta, en un chaval de 32 años completamente sano, sin ninguna comorbilidad. Entonces, él está preocupado, ¿no? O sea, es un tío que dice, ¿y por qué me sale esto alterado? Además, claro, cuando ve la analítica sale una cosa en rojo, con lo cual no le puedes restar importancia, ¿no? Es decir, si sale alterado tiene que ser por algo. Entonces, una de las cosas que me dice, oye, ¿no será esto por tratamiento? Porque, claro, tú excluyes diferentes causas de afectación o de insuficiencia renal, aunque sea leve. Es deportista, hace bastante ejercicio físico y toma suplementos proteicos, ¿no? Un prototipo de paciente que vemos todo en la consulta. Entonces, claro, con esto de aquí, en este momento de aquí, o sea, en marzo, que fue en la última visita, le digo, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de tomar proteínas, deja de hacer ejercicio físico el mes antes, aguanta como puedas, de estos adictos a hacer deporte, y nos vemos dentro de 4 semanas, no vaya a estar todo esto influyendo en... Pues me viene a ver a las 4 semanas y tiene una función renal, una creatinina de 1.35, ¿no? Esta es la visita que hizo, pues las extracciones del 15 de septiembre y yo lo vi el viernes de la semana pasada. Entonces, en ese momento, cuando yo lo veo en marzo con esta creatinina, digo, oye, si después de todo esto que vamos a hacer, la creatinina sigue estando alterada, pues quizá podemos plantearnos un cambio. Llega un momento que los pacientes, oye, no puede ser y no puede ser, y tú dices, hombre, pues por poder puede ser, ¿no? Una cosa que es muy importante desde el punto de vista del cambio de tratamiento antirretroviral es que la pauta de eficaz que tenemos en un esquema de tratamiento no la perdamos como hemos visto en la pauta de tratamiento que vamos a cambiar, ¿no? Es decir, cuando yo me planteo, porque así se lo he dicho él, si persiste esta alteración, como esto aparece cuando aparece el tratamiento antirretroviral, nos veremos si podemos cambiar el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hay desde el punto de vista de los estudios de switch, de cambio, en pacientes en principio diríamos que sin fracasos previos con los diferentes inhibidores de la integrasa? Y los datos de los estudios los conocéis muy bien, los estudios Switchmark, Espiral, los estudios Strategy, el 109 y el estudio Striving, ¿no? Aquí ahora estaría el NIT 001, hay otros estudios, ¿no? En general, todos los estudios son uniformes en cuanto al tipo de paciente que permiten que entre en el estudio. Y en todos los estudios, menos los que incluye raltegravir, solo pueden entrar pacientes sin fracasos previos. De hecho, todos los estudios con elvitegravir o dolutegravir, o los estudios que se han hecho, muestran la no inferioridad. No inferioridad que no cumplen de los estudios hechos con raltegravir el Switchmark, aunque sí que lo cumple, como podríais ver aquí, el Espiral, El motivo del por qué el Switchmark no cumple la no inferioridad, o en el Espiral no es el caso,
va a ser porque en los estudios con raltegravir permiten que los pacientes que hagan el switch de un inhibidor de la proteasa a raltegravir hayan tenido pautas o fracasos previos. Eso quiere decir que lo que va acompañando a raltegravir puede estar parcialmente tocado por resistencias adquiridas en esquemas previos. Con lo cual no estamos comparando peras con peras, sino estamos comparando manzanas con peras. No podemos considerar que los estudios estos puedan evaluarse desde un mismo punto de vista o desde una misma perspectiva. Sin embargo, si nosotros analizamos los datos del estudio Switchmark, podríamos ver que en aquellos pacientes, os he marcado en el cuadradito en rojo, los pacientes que entraron en el estudio de switch de un IP a raltegravir y no tenían fracasos previos. Y en estos estudios lo que se ve es que la no inferioridad de raltegravir frente al inhibidor de la proteasa se cumple perfectamente. ¿Vale? En el estudio Espiral, incluso pacientes con fracasos previos llegaron a responder de la misma manera que el inhibidor de la proteasa. La diferencia entre uno y otro, sabéis, es el tiempo de inducción. Es decir, los pacientes en el estudio Espiral llevaban mucho tiempo indetectables antes de hacer el switch del IP a raltegravir. Y eso probablemente les protegió del fracaso virológico. Un largo tiempo de inducción es algo que siempre tenemos que tener en cuenta a lo largo del switch. Esto como idea general. ¿Vale? Desde el punto de vista de las guías, traduciendo un poco las guías, y aquí estáis viendo qué es lo que las guías considerarían aceptable desde el punto de vista de un cambio de tratamiento antirretroviral, y esta es una diapositiva de José María Yibra. Estáis viendo que todos los inhibidores de la proteasa se consideran que están aceptados desde el punto de vista de una estrategia de switch o cambio de tratamiento, entendiendo siempre que los pacientes no tenían que haber hecho fracasos previos, ¿no? El otro aspecto que es importante cuando hacemos un switch es cuidado a ver si vamos a estar intentando arreglar una cosa y en el fondo la empeoramos, ¿no? Y eso es algo que se vio en un estudio que todos conocéis, que es el estudio Striving, en un estudio en el que con pacientes que estaban suprimidos se hizo un cambio a Triumec. En este estudio hubo un porcentaje de pacientes que fracasaron o que tuvieron una tasa de efectos adversos mucho más alto, e incluso Paul Sachs hablaba de bad news, en el sentido de que hubo una tasa no esperable de pacientes que, estando suprimidos, empezaron un esquema de tratamiento, luego tuvieron efectos secundarios. O sea, yo creo que esto es un poco anecdótico. Creo que es un buen fármaco Triumec, no es un fármaco que desde el punto de vista de tolerancia nos tenga que preocupar, ni muchísimo menos, pero sí que lo que nos está diciendo es que, atención, o sea, cuando nosotros hagamos un cambio de medicación, entendamos, o sea, que esté justificado, porque entendamos que el cambio puede tener a veces consecuencias no esperables, ¿no? Con nuestro paciente, ¿qué ocurría? Que había múltiples cambios posibles. O sea, había hecho tratamiento o estaba haciendo tratamiento con Eviplera, tenía una función renal alterada y yo tengo un montón de posibilidades. O sea, cualquiera de nosotros diría, o sea, ¿a qué le puedes cambiar? Pues prácticamente a lo que te dé la gana. Pero había un problema, y es que tendría que utilizar un esquema de tratamiento con máxima neutralidad desde el punto de vista renal. Al margen de la toxicidad que pueda tener el disoproxil fumarato, nosotros ya tenemos a la fenamida, tenemos un problema que está muy condicionado por los transportadores tubulares tanto de los fármacos como de la creatinina, ¿no? Sabéis que a nivel del túbulo contorneado proximal tiene lugar un transporte de un montón de moléculas. Creatinina es una de ellas. Fijaros cómo está salpicada la célula del túbulo contorneado proximal, tanto en la parte luminal como en la parte de vasolateral de transportadores. Y fijaros cómo hay algunos fármacos que interfieren directamente lo que es el transporte de creatinina. De forma que esta creatinina, que tenía que ser excretada, se encuentra con un bloqueo a nivel de OKT2 en el caso de dolutegravir-rilpivirina o a nivel de MAT1 en el caso de cobicistat. Que este cambio es un cambio estético que no tiene ningún tipo de traducción en un empeoramiento de la función renal. Pero claro, si un paciente tiene una alteración de la función renal, pues claro, lo último que te apetece a ti es que haya nada que interfiera, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que en el paciente lo que decidí fue modificar el tratamiento. Quitamos incluso el tenofovir en forma de alafenamida, a pesar de los datos tan buenos que hay, y decidí hacer una pauta de tratamiento con lo que estáis viendo, ¿no?, aquí, ¿no?, que es abacavir, raltegravir, abacavir, trestezir, raltegravir. Otros muchos cambios que podréis plantear serían factibles, ¿no? Pero era un poco utilizar un ejemplo de un switch que he hecho en un paciente que no tenía, en principio, ningún problema importante con otro fármaco. El tratamiento antirretroviral, por lo tanto,
y esto fue un editorial muy bueno que hicieron Anton Pozniak, Andrew Carr y Jennifer Hoy, hablando de que si nosotros vamos a hacer un cambio de tratamiento antirretroviral, y viene aquí en esta parte final, al margen de si tenemos que cuestionarnos si un estudio de no inferioridad es aceptable dentro de un trabajo, dentro de un estudio de switch, es si tenemos que entender que el paciente tiene que tener algún beneficio en el cambio que le estamos planteando. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, los cambios no los tenemos que hacer por sí, sino buscando algún tipo de beneficio justificable que justifique el cambio de medicación. ¿Vale? Y ahora entraríamos en la parte más importante, que serían cambios con fracasos previos. Es decir, ya no estamos hablando de un paciente que sin resistencias hace una buena respuesta virológica y se hace un cambio de tratamiento. Ahora nos estamos yendo a un paciente que está indetectable, es cierto, y así es como lo estamos viendo en la consulta, pero lo que ha ocurrido anteriormente no es únicamente un tratamiento sin problemas y sin fracasos, sino ha podido tener fracasos y generar resistencia a otros esquemas de tratamiento. Y en este caso ya tenemos que tener muchísimo más cuidado, ¿no? O sea, tenemos que vigilar esto. No es como en el otro, que teníamos que atender cuál es lo que más se ajustaba a lo que nosotros queríamos conseguir. Aquí no, aquí ahora hay que ver un poco qué es lo que ha ocurrido aquí para ajustar el tratamiento que voy a cambiar y que no tengamos problemas. Entonces, esta es un poco para mí la regla de oro, y esto lo que os voy a mostrar es un poco, digamos, mi día a día o el esquema mental que yo tengo a la hora de enfrentarme a estos pacientes, ¿vale? O sea que todo esto son opiniones completamente personales y que he ido sacando en la experiencia de los años, y que no va a variar en absoluto ni va a aportar nada especialmente novedoso ni nuevo a lo que todos vosotros podríais pensar. Esto es lo que es necesario para analizar un paciente como el que hemos visto antes. Hace falta papel, bolígrafo y mucha paciencia. O sea, papel, bolígrafo y mucha paciencia. Y luego también algo de conocimiento. Papel y bolígrafo porque hay que echar la vista atrás y tenemos que ver detalladamente todos los esquemas de tratamiento que ha hecho previamente. O sea, pero ver detalladamente es ver detalladamente, no es saber qué tratamientos ha hecho, no, saber qué esquema de tratamiento hizo, saber cuándo lo empezó, cuándo interrumpió el tratamiento y cuál fue el motivo de interrupción, cómo tomó la medicación, cómo paró el tratamiento en caso de que hubiese una parada, qué carga viral tenía antes de parar la medicación o de cambiar el tratamiento, analizar los estudios de resistencia si se hicieron y si no, considerar resistencias potenciales, es decir, qué puede haber archivado previamente en los esquemas previos. O sea, y esto no es sencillo y lleva su tiempo. Hay que armarse de paciencia muchas veces ante algunos pacientes que cuando les preguntas acerca de tratamientos previos, en fin, veremos algún ejemplo, pero que evidentemente tenemos que hacer. Y luego hay que mirar hacia adelante para ver un poco, pues eso, qué otra medicación está tomando, comorbilidades, aspectos relacionados con su estilo de vida y opciones de futuro. Pero lo que más me importa es la parte esta de aquí. Tenemos que tener en cuenta con mucho cuidado lo que ha ocurrido anteriormente y evidentemente también es necesario conocimiento y veréis por qué. Entonces, os voy a poner un ejemplo de cómo recoger la información. O sea, un ejemplo podría ser qué es lo que ocurre con un paciente. El paciente que vemos en la consulta desde hace años. O sea, imaginaros que tenemos un paciente que llevamos 3 años viéndolo en la consulta, pero que había venido remitido de otro centro con carga viral ya indetectable y que no aportaba ningún informe. Me imagino que aquí será también bastante frecuente, ¿no? Ahora está con la carga viral indetectable desde hace 2 años y un tratamiento con el esquema este de tratamiento. Sin embargo, nos dice que hay algún problemilla, ¿no? Las disposiciones son algo blandas, tiene una alteración del perfil lipídico y querríamos o nos plantearíamos pasar a un inhibidor de la integrasa intentando corregir esta alteración gastrointestinal y esta alteración del perfil lipídico, ¿no? Pero los datos que tenemos son estos únicamente. Cuando nos vamos al paciente, podemos ocurrir que le preguntamos al paciente y el discurso es el siguiente. Empecé a tomar hace mucho tiempo, he tomado un montón de pastillas. Lo típico es, había una blanca pequeña, como si solo hubiesen blancas pequeñas, pero todo esto lo vivimos todos, ¿no? No recuerdo los nombres, había una grande que era como comer yeso, dices tú, este es el DDI, ¿no? Algunas las identificamos claramente. Otras me daban pesadillas, otra casi no la tomé, pues oriné sangre y a veces la cosa acaba aquí, ¿no? O sea, ahora tú manéjate para aclararte de lo que ha ocurrido anteriormente. Puede ocurrir que tengas un poquitín más de suerte y que traiga un informe así escueto poniéndote los esquemas de tratamiento y años, ¿no? Tú al final lo que tienes que construir, te traiga lo que te traiga, es algo como esto. Tienes que hacer un resumen en el que aclares todos los tratamientos previos, ¿no? Entonces, para eso a veces, en la parte
En este momento de aquí, en esta situación en la que el paciente únicamente te cuenta cosas y tú no tienes ningún report, nada de nada, pues a lo mejor lo que tienes es que conseguir o tener en la consulta una hojita donde vengan todos los nombres, con las imágenes de las pastillas, las diferentes marcas que pueda haber, y eso lo tienes que hacer. Coño, el paciente es No, es que es responsabilidad nuestra, no es el paciente, pues claro que lo tendría que hacer, pero si no lo hace, tú eres responsable del paciente, con lo cual ingéniatelas como puedas para conseguirlo, y eso lo tienes que hacer, porque a partir de ahí tendrás que decir, bueno, ha empezado tratamiento con AZT3TC Favirenz. Bueno, pues hablando con él tendrás que aclarar todas estas cosas, ¿no? De forma que, oye, ¿cuánto tiempo lo tomaste? ¿El médico te dijo que el tratamiento fuese bien? Sí, al principio me dijo que había ido muy bien, te dijo indetectable y tal, y tú vas un poco manejando y llegas a, bueno, pues que de estos aquí 3 años que hay, que son 36 meses, pues estuvo 18 indetectable. Oye, ¿por qué te cambió la medicación? No, me dijo que iba mal. O no, me dijo, como me sentaba mal, me la cambió. Pero te la cambió estando indetectable. Es decir, todo eso hay que irlo introduciendo aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en fracaso virológico? Que esto lo puedes tú detectar, o saber, ¿no? No, me dejó de ir bien, pero estuve tomando la medicación durante varios meses, el nivel de adherencia y saber si hay un estudio de resistencia hecho, ¿no? Luego pasó aquí a D4-TDDI Indinavir, ¿no? Pues el yeso y el riñón ya te da un poco una idea de lo que pueda estar tomando, ¿no? Entonces, tú aquí lo que haces es decir, estuvo con Indinavir no potenciado y lo tomó solo 2 meses. Es importante que tú sepas, porque no vale con que un esquema de tratamiento fue este, porque si esto lo ha tomado durante año y medio y ha hecho un fracaso virológico, podremos entender que el Indinavir se va a derivar aquí, que esto lo tendremos que manejar al final, de una serie de mutaciones a nivel de la proteasa. Eso va en la parte de conocimiento, ¿vale? Si ha hecho únicamente 2 meses de tratamiento y le ha sentado mal, puedes entender que el nivel de toma de la medicación ha sido bajísima y que, por lo tanto, aquí no tendrás que tener en cuenta resistencias que haya podido acumular. Y eso es fundamental a la hora de decidir si puedes o no hacer el cambio de tratamiento. Luego pasó y estuvo 3 años con D4-TDDI en el Elfinavir. Hizo cólicos nefríticos, porque claro, ahí ya va todo nuestro know-how, ¿no? O sea, le sentó mal el Indi y le cambió a Nelfi, ¿vale? Y ya empiezas a cuadrar un poco el puzzle. Lo tomó durante un montón de tiempo y te dice, no, el paciente abandonó la medicación, que esto a veces ocurre. Oye, ¿y qué ocurrió? ¿Por qué? No, dejé de tomar la medicación porque tuve una mala época y lo dejé de tomar. Bueno, pues hay que insistir en eso. Oye, bueno, ¿estabas indetectable antes? ¿Sí o no? Cuando lo dejaste de tomar, ¿cómo lo dejaste de tomar? No es lo mismo que el paciente haga un abandono, por eso pongo un interrogante, brusco de la medicación en fármacos que tienen una más o menos similar vida media plasmática o intracelular, que no que en este esquema de tratamiento hubiese un no nucleósido de primera generación con una vida plasmática muy alta y, por lo tanto, una monoterapia funcional durante un tiempo y un riesgo de seleccionar resistencias, ¿no? Entonces, aquí vas marcando todo y luego, pues así tienes que hacer con todos los esquemas de tratamiento, de forma que al final, pues tú tienes que currarte la parte esta de aquí y decir, aquí fracasó y estuvo 18 meses en fracaso con AZTDI y Favirenz. Pues tú dices, pues tiene que haber aquí TAMS, puede haber hecho una 74 valina por el fracaso de adidanosina, en este esquema de tratamiento no hay nuevas mutaciones, ¿vale? Porque estuvo prácticamente sin tomar la medicación o la tomó muy poquito. Aquí con el Elfinavir, en función de cómo abandonó, puedes decir, pues a lo mejor hizo una 30 o una 90, porque ya puedes empezar a intuir mutaciones que puede haber, ¿no? Y aquí, con un buen esquema de tratamiento y buena supresión virológica, entonces, en base a todo esto, tú ya tienes una idea de qué es lo que puede tener el paciente y eso ya te puede ayudar a la hora de decidir un cambio de tratamiento si, por ejemplo, aquí este paciente pues no hizo un fracaso al 3TC en ninguna de las pautas. Normalmente, un paciente que ha fracasado al 3TC, asumiríamos que hay una 184 valina. En este paciente no. Pues a lo mejor aquí tú dices, oye, pues querría ver si puedo modificar y dejarle con el Truvada y quitar el inhibidor de la proteasa y poner un inhibidor de la integrasa de primera generación. Pues es factible probablemente, porque 3TC tiene actividad plena, nunca ha fracasado a él y pues tenofovir tiene una capacidad de aguantar TAMS muy importante. Evidentemente que toda la información no la vamos a tener, pero que nos va a ayudar un análisis profundo a decidir o a entender más qué es lo que nos puede ocurrir y tomar decisiones, ¿vale? Esta sería un poco la forma de recabar información. Hemos dicho que en un paciente con fracasos previos, papel, bolígrafo y paciencia. Y luego hemos dicho, y conocimiento.
¿Por qué es importante el conocimiento? Porque a la hora de rellenar lo que ha podido ocurrir aquí tenemos que tener las ideas claras. Tenemos que saber desde el punto de vista de resistencias cómo se comportan los fármacos. Son fármacos con alta barrera a las resistencias, con baja barrera a las resistencias, son fármacos con alta robustez, baja robustez. Sabéis que las barreras genéticas de los fármacos las condiciona el número de mutaciones que se tienen que acumular para que se produzca o que se genere una resistencia fenotípica, ¿no? Y aquí tenemos los ejemplos típicos, ¿no? El 3TC, una sola mutación, etravirina más, darunavir más. Vale. Esto luego puede variar en función de los fármacos, ¿no? Porque tenofovir, según si el virus ha escapado por la vía de las TAMs, sabemos que es necesario que se acumulen varias mutaciones. Y eso lo tenemos que saber. Es decir, el paciente anterior, si sabemos o tiene un estudio de resistencia donde hay TAMs de la vía 2, pues eso nos puede tranquilizar a la hora de utilizar el tenofovir, disoproxil fumarato y todavía más a la fenamida por el incremento de niveles intracelulares de tenofovir. Es decir, todo esto, es todo estrategia, todo analizarlo con mucha cautela, con mucho detenimiento y también con un buen conocimiento de los datos, ¿no? La robustez de los fármacos, que sabéis que es cuánto tiempo tarda el virus en generar resistencia, fundamental. Sabemos que un paciente que ha fracasado a efavirenz, aunque sea poco tiempo en fracaso, tiene muchos números de que haya mutaciones de resistencia no nucleósidos. A 3TC lo mismo. Sin embargo, si un paciente ha fracasado al D4T, puede llevar 6 meses o 12 meses incluso en fracaso y puede que aún no haya acumulado TAMs. Y eso también lo tenemos que analizar en el análisis global que hacemos. Y luego tenemos que saber cuáles son las vías de escape de los fármacos, ¿no? O sea, no solo a nivel de los análogos de nucleósido cómo afectan las mutaciones, que eso lo conocéis, sino cuáles son las mutaciones que normalmente selecciona el fármaco. Sabemos que un paciente que fracasa ácido budina normalmente va a hacer una 215 tirosina o una 70 arginina, ¿no? O el DDI una 74 valina, el D4T cuando fracasa normalmente es una 75 valina y ya sabemos que no afecta a lo mejor de ninguna manera al tenofovir. Es decir, cuáles son las vías de escape de los diferentes fármacos lo tendremos que tener en cuenta a la hora de construir o de intuir qué mutaciones se pueden haber acumulado. Para los no nucleósidos, 3/4 partes de lo mismo. Efavirenz, 103 asparragina. Nevirapina, 101 cisteína. Y eso es importante. Un paciente que ha fracasado a efavirenz, del que no tenemos estudio de resistencias, que ha hecho un fracaso con poco tiempo de fracaso virológico, pues lo más probable es que seleccione una 103 asparragina, en lugar de una 181 cisteína, que afectaría muchísimo más a la etravirina. Y esto es el conocimiento profundo que tenemos que tener a la hora del manejo después de estos pacientes. Desde el punto de vista de los inhibidores de la integrasa, os pongo aquí un poco cuáles son las vías de escape habituales que tienen cada uno de ellos. Normalmente raltegravir selecciona primero una 150 histidina. Esta mutación per se no va a afectar a dolutegravir y el vitegravir también suele seleccionar inicialmente 66 isoleucinano o 92. Estos cambios, si se producen estos, no afectan a dolutegravir o lo afectan de forma muy leve. Tendríamos actividad de dolutegravir. Para eso tenemos que tener claro que un paciente que hace un fracaso virológico con un inhibidor de la integrasa de primera generación no tenemos que perder mucho el tiempo. No, lo voy a mantener un poco a ver. No, como veas que realmente hay un fracaso virológico, el cambio tiene que ser rápido para no perder la actividad de dolutegravir, que en principio la debería tener, ¿vale? Cambios con fracasos previos y hablamos de cambios de fármaco, ¿vale? Fijaros, Pilar es una chica que vino a verme a la consulta este lunes. La verdad es que me llamaron los oncólogos previamente. Es una chica infectada en el 91, con un montón de esquemas de tratamiento, pero actualmente estaba con tenofovir, de FTC y darunavir covicistato, con un muy buen control virológico, que se me va, con un muy buen control virológico, y así la tenía desde hace un montón de tiempo. Fijaros que esto está desde el 2013. Lo que se ha hecho ha sido simplificar el darunavir ritonavir a darunavir covicistato, pero lleva con esta pauta de tratamiento, buen control virológico, pues 4 años, ¿vale? Pero me llama el oncólogo. Me llama el oncólogo por esto que estáis viendo aquí. Le han diagnosticado un carcinoma seroso papilar de alto grado de ovario, ¿vale? Esto es 28 del 9, es decir, el jueves pasado, y me llama el viernes a la consulta y me dice: oye, José Luis, que es que el tratamiento que nosotros tenemos que ponerla en oncología, resulta que tiene interacciones con darunavir covicistat, ¿vale? Entonces se contacta con José Luis para acordar la conducta que hay que tener, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues mándamela a la consulta. Es una chica infectada de largo tiempo, pero aquí tenéis todo el esquema de tratamientos que ha hecho.
empieza con AZTDDC en el año 92, se cambia a 3-TCD4-Tindinavir, plum, 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 diferentes esquemas de tratamiento. ¿Vale? Cuando nos vamos a las cargas virales, fijaros que en el año 97 estaba ya por debajo de 200 copias prácticamente, la siguiente era indetectable y así se ha mantenido prácticamente siempre, con alguna puntual carga viral un poquitín alto, pero se ha mantenido siempre. Pues claro, inicialmente la valoración tú la tienes que hacer íntegra, o sea, no tienes que revisar un poco todo esto y ver si realmente el cambio de tratamiento que yo me estoy planteando, que por una cuestión de interacciones probablemente todos pensaríamos en lo mismo, raltegravir es el fármaco más neutro, si es realmente factible, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? El ejercicio que hemos hecho antes. Y eso es lo que hago yo. Pero es que aquí hay un problema, y es que la primera carga viral que tenemos, fijaros que es del año 97. El año 97 estaba ya en terapia triple. Es decir, aquí tengo un gap que normalmente ocurre en estos pacientes históricos entre los años, yo qué sé, 90 y 90 y muchos, en los que hizo mono, biterapia. No tenemos cargas virales, y hizo un esquema que a todas luces sabemos que no es del todo eficaz, ¿no? Entonces, luego se cambió a este esquema de tratamiento, quedó indetectable, hizo diferentes pautas, siempre indetectables, entre el 2002 y el 2005. Entre el 2005 y el 2013 está con abacavir 3-TCNvirapina, carga viral indetectable, y 2013-2017 está con Truvada, darunavir, ritonavir. En el momento que lo inicia, había tenido con abacavir 3-TCNvirapina, fijaros estas tres viremias, 54, 70, 51. No esas viremias que nos tocan las narices porque no llega a estar indetectable y es como, ¿qué estará pasando aquí, no? En cualquier caso, todo esto es lo que os comentaba que tenía que traducir aquí. Claro, y la primera pauta de tratamiento que lleva esa ZDDC, que ha tomado 4 años. O sea, que cambia porque aparecen nuevos fármacos, ni idea si estaba en fracaso, respuesta virológica en aquella época no había cargas virales, la medicación la ha tomado muy bien y evidentemente no hay un estudio de resistencia hecho. Después ya sí que tenemos más datos, ¿no? Porque realmente no ha hecho un estudio, un fracaso virológico, aunque volvemos a que aquí hubo unas viremias bajas, se hizo un estudio de resistencia, no amplificó y se decidió hacer un cambio de medicación que probablemente quizá no habría sido necesario con viremias tan bajas, ¿vale? Y al final aquí lo que ocurre es esto. O sea, claro, AZTDDC, tú dices, oye, pues ¿puede haber hecho TAMS? Pues puede haber hecho TAMS. ¿Qué es lo que suele hacer el que hacía el DDC cuando había un fracaso virológico? Una 69, que es un cambio que no tiene impacto. Pero aquí esto nos puede incomodar. Sin embargo, tú cuando analizas ya el resto de la medicación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dices, oye, aquí llevó abacavir 3-TCNvirapina y hizo una buena respuesta virológica. O sea, si realmente hubiese TAMS, fármaco con baja barrera a las resistencias, y abacavir, que tiene una capacidad de soportar TAMS claramente menor que tenofovir, si hace una respuesta virológica aquí, pues yo entiendo que no me la tiene que hacer modificando el darunavir, ritonavir por raltegravir, ¿vale? Entonces, este sería todo el planteamiento que habría que hacer y eso es pues un poco lo que hicimos. Perdonar, modificar el tratamiento a Truvada, raltegravir, y esto estoy hablando de este lunes, que es cuando vino, le ponían una vía periférica para pasar la quimio ahora, y me imagino, y esta mujer entiendo que ir bien con el tratamiento antirretroviral. Con lo cual analizas todo lo que ha ocurrido anteriormente y lo analizas con detenimiento, porque aquí podías tener la duda de las TAMS, pero si ha hecho una buena respuesta con abacavir 3-TCNvirapina y nevirapina tiene baja barrera genética, quiere decir que muy probablemente esta mujer no va a tener problemas con el cambio de medicación, ¿no? Este es el análisis profundo que hay que hacer. Y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo completo, ¿eh? Este es un chico de 47 años con un diagnóstico en el 93, que viene remitido de otro centro. Cuando llega aquí al hospital, la primera pauta de tratamiento que se le pone es abacavir de 4-TDDI, bla, 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 y todo esto se va modificando hasta el punto que en estos momentos está con Truvada y Caletra, ¿vale? En el momento, que se cambió, perdón, estáis viendo aquí a darunavir, ritonavir y Truvada. Y así llega hasta febrero del 2015. Y en este momento el paciente dice, oye, estoy tomando muchas pastillas, sé que hay cosas más cómodas, cámbiame el tratamiento antirretroviral. Muy bien, vamos a ver cómo ha evolucionado virológicamente en todo este tiempo. Y aquí tenemos una respuesta virológica con todas estas pautas de tratamiento, IP y 2 análogos con una respuesta fantástica, ¿no? Entonces, bueno, pues el médico dijo, perfecto, pues te voy a cambiar y te voy a pasar a Strivil. Me da igual que sea Strivil, que sea otro inhibidor de la integrasa, al menos raltegravir. Con dolutegravir no sabemos, pero no hay datos en ese sentido. O sea, os pongo Strivil no porque es el cambio que se decidió hacer en ese momento, ¿vale? Fijaros lo que ocurrió.
la carga viral subió inmediatamente a 43.570 copias. Claro, cuando le hacen un estudio de resistencia y me mandan al paciente, me siento con él con calma y resulta que antes de esto había ocurrido cosas. Y es que empezó monoterapia con AZT, hizo AZT-DDI, luego hizo D4-T3-13-nevirapina. ¿Y por qué? Porque cuando yo hago el estudio de resistencias, pues fijaros las mutaciones que aparecen aquí. Aquí hay mutaciones para no nucleósidos que están seleccionadas. Esto es un estudio de resistencia en el que analizamos poblaciones minoritarias y estamos viendo mutaciones que evidentemente aparecieron durante estas pautas de tratamiento antirretroviral. Esto no se tuvo en cuenta en el momento del switch, se asumió que como todas las cargas virales habían sido indetectables y todo había ido perfectamente bien, pues no había ningún problema, pero fijaros la memoria de elefante del VIH que condicionó por resistencias que estaban archivadas el fracaso virológico que luego hizo el paciente con una aparición de mutaciones en la integrasa francamente compleja, ¿no? Con lo cual hay que tener toda la información. Por eso os digo que esto es paciencia. O sea, yo analizar un estudio de resistencias no me cuesta nada. A vosotros, el que no esté entrenado, lo pasa por Stanford y lo va a hacer mucho mejor que yo. No se trata de analizar las mutaciones, sino de analizar el paciente en profundidad, ¿vale? Quería acabar con otra estrategia de simplificación que es reducción de dosis. Carlos es un paciente mayor, de 68 años, vuelvo a lo mismo, diagnóstico del 86, anda que, múltiples esquemas de tratamiento con múltiples fracasos, tratamiento, recordar aquella época, imposible controlar el virus, un virus tremendamente resistente, como podéis estar viendo aquí. Aquí estáis viendo estudios de resistencia del 2003 y el 2004, con un montón de mutaciones, no vamos a detenernos aquí, que afectan a las 3 familias. ¿Vale? ¿Y qué ocurrió en estos pacientes históricos? Este es un paciente que entró en el benchmark, en el 0,18, con lo cual podéis ver que el cambio de respuesta virológica se produce aquí en el año 2006, ¿no? Fijaros que en este momento ya queda indetectable y desde entonces sigue indetectable. Entró en el estudio pivotal de raltegravir en pacientes en fracaso y en un esquema que se juntó con el TMC-114, que recordar que era el nombre clave de darunavir en su momento, ya quedó indetectable y siempre ha estado indetectable al paciente. ¿De acuerdo? Está contrubada, darunavir 2 veces al día y raltegravir 2 veces al día. Tiene mutaciones, da igual, tiene un 84, tiene una mutación que tiene impacto dentro del score de darunavir y llevaba esta pauta de tratamiento y me dice, oye, yo tengo un montón de medicamentos porque tiene una cardiopatía isquémica y toma diferentes fármacos, por favor me tienes que cambiar la medicación. Y esta es una situación que te lleva o te tiene que obligar a revisar todo el tratamiento previo. Cuando analizas todo con las mutaciones que ha tenido anteriormente, pues lo que se analiza es lo siguiente, y es a lo que voy. Un paciente que lleva desde el año 2006 con carga viral indetectable, darunavir 2 veces al día, raltegravir 2 veces al día, trubada. Si analizas la retotranscriptasa, había una 41, 210, 215. ¿Realmente necesita estar con esa pauta de tratamiento? Pues probablemente no. Y es un poco lo que quería mostrar con esta diapositiva. No es lo mismo cuando tienes un paciente en fracaso con una carga viral de 4 o 5 logaritmos, bajar esta carga viral, que no cuando tienes un paciente suprimido, mantener una carga viral indetectable. No es lo mismo, no es la misma potencia la que necesitas. Y la posibilidad de utilizar raltegravir en una toma al día, los 2 comprimidos, simplifica, hace un poco más cómoda la toma al paciente y está justificado, y eso lo hemos comentado más de una vez. Si analizamos el estudio de 1 vez al día de raltegravir, el gran problema que hubo en este estudio fue probablemente el diseño del estudio y el que, en lugar de valorarse inicialmente en pacientes suprimidos, se valorase en pacientes con cargas virales incluso de más de 100.000 copias. Si tú analizas los pacientes de menos de 100.000 copias, la respuesta es fantástica, ¿vale? Que es un poco lo que os muestro aquí. Tuvo una respuesta igual que 2 veces al día. Y nosotros eso lo hemos analizado, farmacocinéticamente tiene buenos resultados y eso lo publicaremos ahora. Lo hemos analizado comparando raltegravir 2 veces al día versus 1 vez al día en pacientes que llevaban suprimidos durante más de un año y un buen control virológico. ¿De acuerdo? Y el otro aspecto que puede ser interesante desde el punto de vista de simplificación en pacientes que están tomando mucha carga de medicación estaría en relación con darunavir. Darunavir es el inhibidor de la proteasa que tiene
más barrera a las resistencias, que se traduce en dos cosas. Requiere más mutaciones y encima es más robusto porque es necesario que haya replicación viral durante mucho tiempo para que aparezcan mutaciones. De hecho, es difícil que en un paciente con una proteasa naïf aparezcan mutaciones a nivel de la proteasa. Y la justificación ya la sabemos cuál es. Tiene unos niveles plasmáticos en CEMIN claramente separados de la IC50, lo cual le otorga un IQ excepcional y una constante de disociación del enzima muy bueno. Es decir, estamos hablando de un fármaco especialmente interesante. Ya en su momento, en pacientes con mutaciones en la proteasa, se valoró el darunavir una vez al día en el estudio ODIN, cuando no habían mutaciones una vez que se identificaron y las conocimos bien del score de darunavir. Y si hay que aprenderse alguna mutación a nivel de la proteasa, algún score es el que pertenece a darunavir. Es el fármaco más potente desde el punto de vista de barrera a las resistencias, con lo cual nos interesa conocer muy bien cuáles son las mutaciones que afectan. ¿Por qué además? Porque el perfil de mutaciones que afecta a darunavir normalmente es diferente al que aparece al resto de los inhibidores de la proteasa, salvo a amprenavir, fosamprenavir, que son moléculas muy parecidas. Entonces, sabemos que esto es así cuando hay mutaciones 2 veces al día, cuando no hay mutaciones de darunavir una vez al día, sabemos que estas mutaciones son estas de aquí. Y estas son las que yo creo que es importante que memoricemos. Sobre todo me detengo en cambios en posición 54, porque una mutación que muy frecuentemente vemos es una valina en posición 54, que fijaros que no aparece en el score de Sandra de Meyers que afecte a darunavir. Son cambios en metioninas o leucinas en esta posición. Las mutaciones que más frecuentemente podemos ver es una 33 fenilalanina que tiene muy poco peso y a veces una 84 valina. Entonces, nosotros lo que hicimos, este fue un estudio radar que hicieron los franceses, donde analizaron switch y había algunos pacientes que tenían ya mutaciones que habéis visto en el score y los pasaron, Christine Cantlama en un estudio los pasó de 2 veces al día, 1 vez al día, con buena respuesta virológica. Pues eso es un poco lo que hemos hecho nosotros. De forma retrospectiva, en un estudio hemos analizado pacientes que estaban con darunavir 2 veces al día, ¿vale? Acabamos analizando estos en los que se había pasado de 2 veces al día a 1 vez al día, teniendo alguna mutación de la que habéis visto. Siempre y cuando el impacto no sea muy importante, es decir, no tenga una 50 valina o no tenga 54 leucina o cambios más serios como 32-47, es factible en un momento dado, si tú crees que el paciente se puede beneficiar de una simplificación del tratamiento de 2 veces al día, 1 vez al día, por un tema lipídico, por un tema de adherencia, si tiene un buen acompañamiento, hacer o pensar o plantear un cambio de posición, de medicación. En cualquier caso, es todo lo que hicimos con Carlos, ahora lo tenemos con raltegravir y Rezolsta y mantiene una situación virológica, como veis, perfectamente buena, ¿vale? Con lo cual he intentado un poco revisar diferentes escenarios en pacientes suprimidos con fracasos previos de opciones o de cómo nos tendríamos que plantear una posible simplificación del tratamiento antirretroviral. Yo concluiría diciendo que la valoración de las resistencias es actualmente un problema más a la hora de simplificar un tratamiento que en el paciente en fracaso virológico, porque gracias a Dios vemos pocos fracasos virológicos, que los cambios en pacientes sin fracasos previos son un problema desde el punto de vista de las resistencias, porque las resistencias quedan archivadas, ahí están, con lo cual si no las vemos porque no tenemos estudios de resistencia después de cada uno de los fracasos, tenemos que hacer el ejercicio de intentar identificarlas porque estarán ahí. Que el cambio de tratamiento en pacientes indetectables se tiene que valorar en un contexto de beneficio muy importante. O sea, simplificar por simplificar no. Si hacemos un cambio tenemos que entender que eso tiene que buscar un beneficio para el paciente. Que el cambio de tratamiento puede traducirse en un fracaso virológico cuando no se valora de forma correcta. El paciente que hemos mostrado es un ejemplo. Analicemos antes de hacer un cambio todo lo que ha habido previamente por si puede tener un impacto en el switch que estamos planteándonos hacer. Y que cuando hay fracasos previos se requiere un análisis muy meticuloso de todas las pautas y os he mostrado un poco un esquema así muy sencillo y muy lógico que se puede utilizar a la hora de analizarlo. Acabo ya, traduciendo un poco mi ansiedad, transmitiéndola a vosotros, después de una situación muy complicada que vimos en Barcelona a finales de agosto, como vosotros sabéis, estamos viviendo una situación todavía más complicada, que es todavía más triste, puesto que no somos capaces de, como decía el Dalai Lama, si tú lo único que haces es hablar, lo único que harás será repetir cosas que ya sabes. Si tú te paras y escuchas a los demás, podrás aprender cosas nuevas. Esto los políticos de mi país no lo están sabiendo hacer y como es una cosa que me corroe por dentro, no quería dejar acabar esta charla sin poneros esto para que todos aprendamos un poco. Muchísimas gracias y cualquier pregunta.
Muchísimas gracias, José Luis. Excelente la presentación. La verdad que si estabas con un poco de ansiedad no se notó porque estuvo excelente. Así que muy bien. Si les parece, ahora Isa va a presentar un caso clínico para que José Luis nos ayude a analizarlo y a discutirlo entre todos. Antes de eso, si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a José Luis, lo puede hacer ahora, si después no nos quedamos sin tiempo. Fernanda, primero. Anda. Sí, hay Bueno, tiempo, sí. muchas gracias por la presentación, José Luis. Divina, muy linda la charla, gracias por estar acá. Te quería hacer una consulta acerca de los test de resistencia. De la validez del genotipo de resistencia común que hacemos todos con el RNA y de la validez del DNA. ¿Qué valor le das a este tipo de test en la actualidad? Bueno, tú bien sabes porque estás participando en el estudio, colaboraste con él. Fernanda participa en un estudio que estamos haciendo en mi hospital en una corte prospectiva de seguimiento que alguno me habréis a lo mejor oído comentarlo porque en SADI hablamos de los fracasos en viremias bajas. El DNA es... A ver, en estos momentos lo que yo tengo claro es que me da una información o es un escenario muy interesante para analizar resistencias en aquellos pacientes que tienen viremias bajas. El motivo es únicamente la rentabilidad que te da estudiar las resistencias en DNA frente a estudiarlas en virus suelto en sangre, es decir, en RNA de viremia plasmática. Cuando tienes viremias de bajo nivel, es muy probable que el laboratorio ni siquiera te acepte el estudio de resistencias y que si lo hace con viremias realmente bajas, entre 50 y 200, la rentabilidad del estudio sea baja. Ir al DNA, es decir, al material genético que el virus ha integrado dentro del cromosoma de la célula, coger PMBCs, extraer de ahí el DNA y secuenciarlo, te da una rentabilidad muy buena. O sea, puede parecer una prueba compleja de hacer técnicamente, pero para que os hagáis una idea, cuando pedimos un tropismo viral en un paciente con carga viral indetectable, lo que están haciendo es secuenciar V3 de virus integrado en DNA. Es decir, no es complicado técnicamente para el laboratorio hacer este estudio de resistencias en este material genético en concreto, no en el RNA plasmático, sino en el DNA proviral. Hasta el punto que en mi hospital, por ejemplo, lo vamos probablemente a implementar como test de rutina en fechas próximas. Como podéis comprender, para hacer ver al laboratorio de tu hospital que tiene que poner en marcha una técnica nueva, tienes que dar argumentos de peso. Y los argumentos son muy sencillos. Pensar un poco en pacientes con viremias bajas, la cantidad de cargas virales que repites, ese paciente que viene con 115 copias, que dices, coño, pues ven dentro de 3 meses o de un mes, la repites, 140, oye, pues a lo mejor, en mi caso, intento un estudio de resistencias, el virus no se amplifica. Si tú vas sumando todo el coste que supone eso, o sea, entenderás que ir directamente al DNA, analizar las resistencias, que van a ser, hemos tenido una tasa de amplificación de un 96% de los pacientes del FRABA, frente a probablemente un 60, 50, 60% que tiene intentar amplificar el RNA plasmático. Pues ya estás obteniendo una información con mucha más facilidad que te puede, cuando menos, dejar más tranquilo. Otro tema es qué información te da el DNA integrado, ¿no? Esto está más cuestionado. La mayoría de las cosas que se están haciendo ahora a nivel de resistencias están centradas en poblaciones minoritarias y en DNA proviral, ¿vale? Hay datos contradictorios. Hay estudios que te dicen, muy bien, si este es el archivo de todas las resistencias, pues me puede servir para en estos pacientes que han hecho 7 esquemas de tratamiento previo y no tengo ningún genotipado, pues aunque sean indetectables, cojo, extraigo el DNA, lo secuencio. Esto es muy bonito, pero luego no está tan claro que la información sea fiable. Una cosa sí, lo que tú te encuentres en esa secuencia está. Lo tienes que tener en cuenta. Otra cosa es que digas, oye, esto es palabra de Dios y lo que hay aquí es lo que hay y lo que no, no lo hay. Eso no es así. Pero que es un sustrato de trabajo en las resistencias está claro, y especialmente en resistencias en poblaciones minoritarias, y ahora es cuando estamos analizando todo eso. Estamos viendo pacientes que no hemos conseguido amplificar el virus y que empiezan a tener minoritarias en DNA proviral y que eso te tiene que poner en alerta a lo mejor en un cambio de tratamiento en lugar de tener una actitud más conservadora de vamos a esperar qué es lo que pasa con viremias bajas. Gracias. ¿Alguien más? Edgardo. Buen día. Muchas gracias por la presentación, fue excelente y está bueno que nos puedas presentar lo que hacemos en la trinchera, los médicos, que es lo que creo que necesitamos en estos encuentros. Yo tenía 101 preguntas para hacerte. Había seleccionado 2. Una la acaba de hacer Fernanda, así que voy a la... Te lo he dejado bien. Una sola
cosa con respecto al paciente que comentaste que lo tenés con darunavir una vez por día, raltegravir una vez por día. ¿Usás raltegravir en dosis de 800 o de 1200? 800. ¿De? 800. Ok. Fíjate que me detengo mínimamente. El estudio de que compara raltegravir una vez al día con raltegravir 2 veces al día fue un estudio, he pasado muy rápido por encima de él, utilizaba 800 miligramos una vez al día. Es un estudio que yo creo que Merck no valoró realmente de forma correcta cómo plantear un primer estudio en el que estás explorando una posología diferente, más agresiva desde el punto de vista de en lugar de 2 veces al día, una vez al día. Esto venía avalado por cosas que tenían lógica, y es que raltegravir actúa dentro del núcleo, los niveles plasmáticos no se sabía hasta qué punto podían tener trascendencia, los niveles intranucleares parecía que eran buenos mediante un espectrógrafo de masas, que es como se mira esto, y parecía que todo tenía sentido. Pero en cualquier caso, si tú quieres valorar una estrategia un poco más agresiva, por así decirlo, hazlo primero en un escenario más sencillo, es decir, pacientes suprimidos. En lugar de ir a hacerlo en pacientes suprimidos, va y lo hacen en pacientes de inicio de tratamiento. Si tú valoras 800 miligramos una vez al día en pacientes con carga vía indetectable, o sea, los datos que nosotros hemos analizado, que publicamos ahora, son aplastantes. Poco sentido tiene ahora con la introducción en breve de 1.200 miligramos una vez al día. Pero en cualquier caso, en ese momento se ponen en pacientes naïf y ni siquiera dicen, bueno, vamos a tener cuidado y los de más de 100.000 copias no. Ven los de más de 100.000 copias también. Y ya no solo eso, el límite inferior del intervalo de confianza que determina la no inferioridad, que normalmente es menos 12 o era menos 12, lo plantan en menos 10. Y el estudio tuvo un intervalo inferior de menos 10.8, menor de menos 12, con lo cual se habría demostrado si estadísticamente lo que hacen es predefinir ese criterio de no inferioridad, pues como lo pusieron en 10, la primera vez patinaron, se cayeron, y ahí a partir de ahí sí que es cierto que los valores farmacocinéticos apoyan dosis más altas, sobre todo en pacientes con viremias altas, pero en pacientes suprimidos no hay ningún tipo de problema. Y lo de darunavir también tiene lógica. Darunavir por primera vez nos plantea un score ponderado de mutaciones, ¿no? Recordar raltegravir, que te hablaban, tiene que haber un mínimo de 6 dentro de tal, y te salía un chorizo de mutaciones donde habían cambios en posiciones 10 y tal que están muy alejados del sitio catalítico, del sitio de enganche de la integrasa, y que tienen poco impacto. No es lo mismo que haya un cambio en una posición 10 de la integrasa que en una posición 82 de la integrasa, porque está mucho más próxima al sitio donde se engancha el inhibidor de la proteasa. Darunavir por primera vez lo hace y pondera bastante bien. Hay cambios que tienen muy poco impacto, porque voy a pensar yo que un paciente suprimido durante largo tiempo, pues si yo entiendo que el paciente claramente se puede beneficiar de un paso a una vez al día, el paciente viene durante largo tiempo suprimido y está bien apoyado con un fármaco con actividad plena, pues la verdad es que los cambios en general, si todas estas condiciones se cumplen, los hago y con muy buenos resultados. Es una estrategia un poco, porque además está fuera de ficha técnica y puede ser muy cuestionada, y yo acepto todas las críticas, pero al final yo me centro en mi paciente y en cómo puedo ayudarle a llevar mejor todo. Y si entiendo que ese cambio supone un beneficio para él, pues lo vigilo con cuidado al principio, pero lo hago y no he tenido ningún susto, la verdad. No, quería decir, las dos preguntas son de médicos de mi grupo, digamos, Muy con lo bien. cual te podrás ver que hay muchas situaciones que crean duda, como vos la planteaste, y que me parece muy bien las pautas que nos permitan trabajar con la mayor seguridad posible. Algunos somos un poquito más transgresores, donde me alineo totalmente a tu postura, considerando lo que no está en las guías, pero siempre uno tiene que ver, individualizar la situación. Individualizar me parece que es lo más importante. Yo creo que sí. Paula, ¿le querés preguntar a ella? Sí, Paula. Plantean el hacer switch por raltegravir, ¿cómo lo manejás? Me imagino que con el mismo estudio de los antecedentes, porque suelen ser pacientes que ya vienen indetectables, y si en este caso también usás 800 días.
Exacto, yo creo que he puesto algunos ejemplos, un paciente con una alteración a nivel del riñón, que puede ser muy cuestionable mi forma de modificarlo, o sea, y cualquier otra sería igual de válida, y un paciente a lo mejor con una quimioterapia que tiene que empezar. Trasladable a la quimioterapia de Pilar sería un paciente con virus C. De hecho, muchas veces Monse y María vienen y dicen, oye, José Luis, que tengo que empezar con este paciente tratamiento y ¿cómo le modifico? Porque lo tengo con un IP potenciado y tiene interacción con lo que estoy tomando. Con lo que le estoy queriendo poner, todo lo que es el desarrollo y la línea argumental de cómo actuar en estos pacientes es lo que se traduce en eso. O sea, son pacientes en los que, o sea, de verdad, a mí me cuesta muy poquito tiempo, me dedico exclusivamente a eso, no es que tenga una mente privilegiada, todo lo contrario, muy justita, pero como solo hago eso, soy como los burros, ¿no? Lo hace relativamente ya de corrido. Me cuesta 30 segundos analizar un estudio de resistencias, pero estos pacientes me llevan mi tiempo. O sea, te tienes que poner delante del paciente con la mujer que te está hablando de la pastillita blanca, que haces tú así con la cabeza diciendo, madre de Dios, estás sacando las fotos y ahí estás intentando construir algo. Cuidado que todo esto que construyes acaba siendo una intuición que tú haces de lo que puede estar ocurriendo en ese virus. O sea, tienes que entender que a veces hay un cierto riesgo que tienes que asumir. Y esto que me dices me sirve mucho para el argumento que os voy a decir ahora. Yo, que como dice Isa, soy muy transgresor, y de hecho me sacuden a veces por eso, como en el CROI de este año, lo voy a seguir siendo siempre y cuando analice científicamente bien las cosas, y el argumento de raltegravir os lo he dado, el de darunavir 3/4 partes de lo mismo, con un constante disociación, pero todo esto, toda esta transgresión que hago, la hago tremendamente calculada. Es decir, yo nunca me voy a jugar que un traspiés que pueda tener, que los puedo tener por mucho que intente calcularlo todo, se cargue las opciones terapéuticas de un paciente. O sea, yo soy tremendamente cuidadoso y si no lo veo claro y el paciente no tiene otras opciones terapéuticas, dejo de hacer cosas que no estén muy claras. Y esto evidentemente no lo está, pero bueno, os lo muestro porque para contaros los estudios que están o que se hacen habitualmente los conocéis mejor que yo. Y otra cosa que hago es, todo lo transgresor que soy ahí, soy agresivo en el dejar el paciente indetectable. Yo creo que cuando un paciente está suprimido virológicamente durante más de 6, 12, 18 meses, estás en un escenario que yo creo que no tiene nada que ver con el de un paciente que lo tienes con 150.000 copias. Y yo en el paciente que está con una viremia alta a la que tengo que bajar, muchas veces una estrategia que hago es una inducción. Es decir, no, probablemente vaya con trubada y tal. Sí, bueno, pero le voy a poner un fármaco más con actividad plena y cuando lo deje indetectable ya se lo quitaré. Pero muchas veces los fracasos en primeras líneas con no nucleósidos pues pueden ir con un inhibidor de la proteasa y tenofovir y FTC. Y el paciente va a tener muy probablemente una 184 valina, a lo mejor alguna tan más, pero el rescate lo hacemos ahí. Yo, como tenga el paciente viremias altas, le añado un tercer fármaco, un fármaco más. Y una vez que lo dejo indetectable, ya lo dejo. Creo yo que iría bien con Truvada. Tienes SecOnline, tienes diferentes estudios que te dicen que seguro que irá bien. Pero yo cuido muy mucho la parte esa. O sea, una vez que el paciente está indetectable, está suprimido ya, yo creo que el escenario es un poco diferente. Bueno, muchas gracias a todos. Isa, si querés contarnos el caso. Sí, yo tengo el mismo pensamiento, te digo. José Luis, es una consulta que nos llegó esta semana del interior de nuestro país. El doctor propone un esquema de tratamiento y entonces yo quería compartir esta situación. Es un hombre de 45 años, hombre que ha tenido sexo con hombres. El diagnóstico fue hecho en junio del año pasado, a raíz de unas lesiones en piel que se biopsiaron y resultaron sarcoma de Kaposi. La carga viral para entonces, el año pasado, 13.190 copias con un CD4 de 26 células. Inició tratamiento con tenofovir 3TC, nosotros tenemos genérico y coformulado, más efavirenz, sin test de resistencia previo. Un año después, un poquito más, presenta fallo virológico, 19.900 copias, y se le pide un test de resistencia. Entonces la situación es, primer esquema con tenofovir
3TC Favirenz con fallo, y ahora vamos a discutir el test de resistencia, y el doctor propone un esquema con 3 drogas. Y la pregunta es, son varias, digamos, si son necesarias, si esa asociación está bien, si hay otras opciones. El test de resistencia dice, tiene mucha resistencia a nucleósidos análogos y algunas a no nucleósidos. Tiene K65R, D67N, K101E, G190B, T215S, K219E, H221E. Entonces, el doctor nos dice, mi esquema de tratamiento es raltegravir con darunarrito con etravirina. Entonces, las preguntas en el grupo ¿es necesario la etravirina acá? El ralte puede ir con otro inhibidor de proteasa, ¿habría alguna interacción con otros? En fin, comentarios. Bueno, una de las cosas que llama la atención es la secuencia que tiene a nivel de retrotranscriptasa en cuanto a los análogos, ¿no? Que aparezca una asparragina en posición 65, ¿no? Que es la que esperarías con tenofovir en primer fracaso, junto con la presencia de TAMS, ¿no? Que sabemos que son vías antagónicas de fracaso, es algo que llama la atención. Te da la sensación de que, y cambios, un cambio en posición 215 con una mutación reversa como es una serina, parece que es probable o te hace pensar que basalmente este paciente pudiese tener resistencias transmitidas que, si no están detectadas en una población, en una secuenciación Sanger, una secuenciación poblacional, que es el estudio en el que únicamente determinamos poblaciones virales de más del 20%, pues es probable que estuviesen en virus minoritarios y que ahora hemos visto que aparecen en el momento del fracaso virológico, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de la retrotranscriptasa, a nivel de análogos tendrías algo de actividad del 3TC, ¿vale? Que podríamos considerar que tiene una actividad bastante buena. Hay TAMS, son vía 2, no tienen trascendencia, y la 65 le afecta parcialmente. La 65 sabéis que produce hipersusceptibilidad al ácido budina, pero el hecho de que tengas una 67 y una 215 te dice que el ácido budina probablemente no va a tener mucha actividad. No porque a lo mejor yo fuese a utilizar cidobudina, es un fármaco que prácticamente no utilizamos, pero lo que os comentaba antes, en un momento dado puedo plantearme utilizar puntualmente la cidobudina para inducir un buen control virológico, y más ante una 65 asparragina frente a la que cidobudina es hipersusceptible, con lo cual en un momento dado, con una viremia baja como tiene, pues podríamos plantearnos utilizarla puntualmente. ¿Es necesario? Yo creo que actualmente tenemos muchos otros fármacos que nos permiten no tener que utilizar cidobudina, salvo que el escenario en el que estemos trabajando, pues desde el punto de vista económico y de posibilidad de fármacos, nos lleven a ello. O sea, yo utilizo unos fármacos en Barcelona y cuando estoy en Anantapur, en la India, utilizo otros completamente diferentes. Son los que tengo en la India, los que me da el gobierno, y esto es lo que hay, ¿no? Con lo cual, ahí lo dejo. El bolsillo de los no nucleósidos está francamente tocado, ¿no? Muy probablemente mantengas algo de actividad de travirina, no plena, y tengas una buena actividad de doravirina. Doravirina es un fármaco muy interesante de cara al futuro, porque los cambios que estamos normalmente habituados a ver con todos los no nucleósidos que tenemos ahora, ¿no? Y que además poníamos en la diapositiva, fijaros que es importante conocer. No es tan importante conocer las mutaciones en el rescate, de ahí la complejidad de interpretar los pacientes con fracasos previos de los que no tienes estudio de resistencias. La interpretación de las mutaciones, si no las sabes, te las hace Stanford, pero las vías de escape del virus que puede hacer inicialmente ante un primer fracaso, eso no lo tiene Stanford, eso lo tienes que saber tú. Es decir, que cidobudina hace una 70 asparragina, una 215, que abacavir puede hacer una 74 valina o una 115 fenilalanina, una 65, que indinavir hacía una 46 leucina, una 82. Estas cosas las tienes que saber tú, porque al final en el cuadrito este de mutaciones que potencialmente ha podido seleccionar, las tienes que conocer, porque son las vías de escape que normalmente hace el virus. Aunque tienes actividad de travirina, yo creo que el fármaco de futuro que puede tener más interés es doravirine. Entonces, otros aspectos que hay que tener en cuenta, que no he mencionado, es qué carga viral tiene el paciente.
Y lo hablábamos, es diferente que el paciente tenga una carga viral de 5 logaritmos que el paciente tenga una carga viral de 4 logaritmos. Me va a costar mucho menos bajar una viremia alta, baja con 10.000 copias que no una viremia de 150.000 copias, ¿no? Y todo eso también lo tienes que tener en cuenta a la hora de decidir qué decisión tomas. Lo mismo que comorbilidades, etcétera. Entonces, claro, te dan ganas en este paciente. Muy probablemente la inducción la haría con una combinación de darunavir o un inhibidor de la proteasa potenciado con un inhibidor de la integrasa. Con 19.000 copias es bastante probable que con AZT3TC, incluso te diría que con tenofovir 3TC, ya que el tenofovir puede ayudar, sobre todo cuando está la 184, a ganar un poco de actividad del tenofovir, fuese suficiente. O sea, con 19.000 copias y la actividad entre la que puede tener más la residual, pensar que los análogos de nucleósidos nos dan actividad residual. O sea, no es una actividad plena, pero sí que nos dan actividad. Y eso lo hemos visto recientemente en el estudio Movidip de los franceses, en pacientes en monoterapia con darunavir. Unos estaban con darunavir en monoterapia, otros con darunavir más 3TC. A pesar de tener la 184, los que estaban con darunavir con 3TC tenían una mejor respuesta virológica. Y eso era por la actividad residual que tiene el 3TC en presencia de la 184, que más que el mantra de la poca capacidad replicativa o la reducción, es más la actividad residual en un estudio de Thomas Campbell de la Universidad de Colorado, que es muy bonito. Entonces, es probable que de primeras, y para dejar al paciente suprimido, optase por un esquema con darunavir, raltegravir, y luego ya en función de lo que pienso yo, Isa, es que etravirina no es necesario con esta viremia introducirla, nos va a dar más potencial toxicidad, aumentar el número de pastillas y no creo que me aporte una actividad que necesito. Otra cosa es que si yo veo que el paciente, por ejemplo, es un paciente que la adherencia le cuesta y 2 tomas al día puedo tener más tasa de fracaso, no tendría ningún problema en hacer darunavir, ritonavir más raltegravir una vez al día con la viremia que tiene. Es absolutamente heterodoxo, es decir, esto no es, pero os insisto que dependiente de las características del paciente podría optar por eso. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay muchas otras opciones que serían igual de válidas que podríais tener. Dime. Sí, quería preguntar, concretamente, darunavir y un inhibidor de grasa, raltegravir, en un paciente que quiero sacar los nucleósidos porque tiene toxicidad, una del 6 y que no puedo usar tampoco no nucleósidos porque tiene resistencia a no nucleósidos. ¿Alcanza por el tema que agregar? Alcanza perfectamente. Sí. A ver, al final tienes que valorarlo todo. ¿Indetectable el paciente? Si está indetectable, yo creo que todavía con más tranquilidad. Te explico, el paciente está en este momento con Truvada y fosartanavir rito, por el fallo que tenía previo. Hace 2 años que está con eso y empieza con síntomas, viste, de astenia, etcétera, etcétera. Se hace un ácido láctico, viene 6. Y la idea es sacarle los nucleósidos y dejarlo con daruna, raltegra, y que no sé si agregarle un tercero o no. Salvo que tengas mutaciones del score de darunavir, que fundamentalmente las tienes que pensar. Yo os lo cuento en los casos de cuando no tienes los genotipados previos y tienes que intuir las mutaciones. Es difícil que un paciente que haya hecho los inhibidores de la proteasa de primera generación que utilizábamos, Indi, Tosaki, encuentres mutaciones del score de darunavir, pero preocúpate si el paciente ha fracasado a amprenavir y a fosfamprenavir, porque ahí que sí que te las puedes encontrar. Si el paciente no ha fracasado a eso, darunavir con raltegravir es más que válida. O sea, raltegravir con darunavir falló en una CTG de una sola rama y luego en el NIT en pacientes con más de 100.000 copias y sobre todo CD4 muy bajitos. Pero en pacientes suprimidos, yo creo que de las primeras cosas que nos atrevimos a hacer desde el punto de vista de simplificación cuando entra raltegravir en escena y darunavir es aquellos pacientes que teníamos tipo trío o tipo Truvada más darunavir más raltegravir, cuando luego analizábamos la secuencia y veíamos que había varias TANs, varias tal, decías, ¿y para qué le estoy dando Truvada? ¿No? Y en esos pacientes yo creo que todos empezamos a quitar Truvada, con lo cual experiencia tenemos más que de sobras
en el sentido de que en el escenario que tú me estás contando tú no tendría ninguna necesidad de añadir Maraviroc, salvo que, insisto, tuvieses mutaciones del score de darunavir. En ese caso te lo podrías plantear, pero si no, yo en este paciente al menos, mi opinión personal, que insisto, esto no es ni mucho menos la verdad absoluta, es aquí está Isa, Carlos, hay gente muy buena que puede decir si harían lo mismo en este paciente. Carlos, quitar Truvada, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Beltrán, que es amigo además nuestro. Carlos es un referente en Latinoamérica y en el mundo, como lo es también José Luis, y él viene de Chile a visitarnos, así que es un amigo de la casa. Sí, y al igual que Edgardo y Paula, soy del grupo de Isabel, que ella también es nuestra líder a nivel regional. Sí, mira, yo creo, a mí me cambió el esquema el Second Line y el Ernest. Yo conocía otra aproximación a la resistencia hasta que salieron estos estudios y después toda la evidencia, la actividad residual de los nucleósidos y esto que no era tan nuevo, de darle 3TC a los que tienen la M184 IOB, que era para mantener la capacidad replicativa disminuida y se sabe que efectivamente sí funcionan. Pero el cambio de paradigma que significó es que tú puedes en pacientes, y esto es bien curioso porque en pacientes naive recién nos estamos atreviendo a usar esquemas de 2 drogas, terapias duales. Y en pacientes con resistencia, desde el Ernest y el Second Line, de verdad que son, no sé si uno puede decir 2 drogas porque hay actividad residual de la tercera, pero en esos pacientes el 90% tenía severamente comprometido el 3TC o el FTC con la M184 y sin embargo se suprimieron de una manera notable, con lo cual el concepto del trío, el daruna, ralte, etravirina, como que quedó como excesivo, como dices tú, a pesar de las eficacias del 90%, pero el trío tuvo 90 y tantos % de eficacia en pacientes con resistencia y estos otros estudios también anduvieron con tasas de resistencia muy altas. Entonces, yo creo que en el tema de la resistencia, el gran problema es qué drogas podemos dar. Yo creo que cuando tú das darunavir, y si lo acompañas con una integrasa, si haces esta combinación del 119, de darle Strivil con darunavir y aprovechas el covicistat para potenciar los dos, tienes resultados espectaculares y le das 2 tabletas una vez al día. Con lo que te saltas el problema de la adherencia que siempre está detrás de estos pacientes que seleccionan mutaciones, porque sabemos que el que no se toma los medicamentos, ese no es un problema de resistencia, no hace resistencia, el que se los toma mal es el que hace resistencia. El problema es que estos pacientes, como el caso que tú mostraste, ya entran a jugar otros factores y de repente tú tienes que tratar de rescatarlos en lo posible sin inhibidores de proteasa, porque el tipo ya tiene infarto, tiene puentes coronarios, está con problemas de lípidos y ahí es donde realmente se hace más difícil. O caso concreto de la vida real, pacientes con diabetes que son muy difíciles de manejar y tú tienes que buscar medicamentos que sean más inocuos. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, esto de la inducción-mantención, no solo en los resistentes, sino que también en los naive, lo que tú planteabas con raltegravir. No lo dijiste tan exactamente como de partir raltegravir cada 12 y después mantenerlo cada 24 con 800, pero es más o menos ese el concepto. Incluso te diría más... de repente tú partes con 400 cada 12 y el paciente no está indetectable, tiene viremias de bajo nivel y cuando tú le preguntas bien, te confiesa que 5 o 10 veces al mes se olvida de la tableta de la noche y ahí muchas veces uno también hace la mantención aunque no esté completamente indetectable y logra la supresión. Por lo tanto yo creo que el tema es qué drogas podemos usar, pero efectivamente desde el Ernest y el Second Line estamos todos convencidos que se pueden usar esquemas más simples y de menos drogas en segunda línea. Muy bien, acordamos totalmente nosotros dos. Vamos a tener que ir cerrando. Te agradecemos mucho, José Luis, en especial por este momento que hayas venido. Así que, como sabes, todo nuestro cariño para vos y toda la gente allá, que todos los países pasamos por momentos muy difíciles, pero seguramente las cosas se van a ir acomodando. Muchas gracias
a Emiliano y a toda la gente de Merck por el simposio. Santiago Maldonado, José Luis, ya que trajiste el tema, digamos, ¿no?, de la separación, etcétera, nosotros también estamos desangrándonos por estos días en nuestro país porque hay un ciudadano que no aparece. Nada más. Así es, te habrás enterado de eso. Así que Sí, queremos que hemos oído. agradecerle a todos ustedes y tomamos 5 minutitos y después volvemos. Muchas gracias.